Hola. Un momento. Ok, pues vamos dando entrada a la gente. Ok, ya vemos tu pantalla, Tony. Sí, perfecto. Sí, ya vemos tu pantalla. Ya aún hay gente que está a última hora conectándose. Ok. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Espero que estéis todos bien. Veo algunas personas conocidas que ya se han estado con nosotros en algunos eventos anteriores, gente de Perú, gente de México, gente de Colombia. Muy bien. Perfecto. Ok, 2 minutos y empezamos. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Juan Antonio, como ha dicho, nos conocemos de hace muchos años y me propuso tal enfoque. La verdad es que yo no vengo del mundo del mantenimiento como tal, pero sí que es verdad, es que vengo del mundo de la reingeniería de procesos, ¿no? Y las tecnologías. Pero evidentemente siempre mantenimiento ha estado por medio, ¿no? Y creo que, y lo vais a ver en la exposición, que mantenimiento está cogiendo y va a tener un papel de más protagonismo en estas fábricas del futuro, que también es verdad, depende de los sectores. Hay sectores más maduros, también lo vamos a ver a nivel de automatización, y que ya están en ello, y otros sectores pues que aún están en fases tempranas de esto que estamos llamando cuarta revolución industrial. Mi enfoque y mi objetivo es intentar, lo pongo entre comillas, provocaros para ese debate, esas reflexiones, ¿no? Puesto que no soy un especialista en mantenimiento, pero sí que veo claramente, lo dicho, el impacto que va a tener el mantenimiento y lo que quiero es provocaros y compartir con vosotros si
mi visión de lo que va a pasar o está pasando, si también vosotros lo veis de la misma manera, ¿no? Bueno, y para eso vamos a partir del hecho de, perdonad, voy a beber un poquito de agua, de lo que está pasando con la automática avanzada o la robótica, ¿no? Lo que está pasando y lo que va a pasar. Para ello, bueno, quien quiera saber, que no me conozca, saber de mí, en LinkedIn podéis ver mi expertise, pero bueno, llevo muchos años combinando tecnologías y ingeniería o ingeniería de procesos. He creado varias empresas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que en empresas spin-offs, startups relacionadas con ámbito tecnológico y nuevas tecnologías al servicio de la excelencia en las operaciones. Y bueno, ya estos últimos años, puesto que entre comillas está de moda todo el tema de la industria 4.0, pues asisto a bastantes conferencias, intento en el tiempo que me queda desarrollar artículos técnicos y también lo combino con el tema académico y docente, que creo que es importante, puesto que, como lo vamos a ver, son tecnologías unas más maduras que otras y, por tanto, hay que tener un cierto rigor a cómo enfocarlas de cara a realmente verles utilidad en las fábricas, ¿vale? Bueno, empecemos con esta frase lapidaria o frase que para mí lo dice todo. Mirar, en no más de 10 años, en cualquier fábrica o centros productivos logísticos, en los países industrializados, en cualquier país en el fondo, todo lo que se pueda automatizar se automatizará. Esta frase no es mía, la escuché en un directivo de un fabricante de coches y esto cada año que pasa, ya estamos en 2020, es un hecho, ¿no? Decirlo hace un par de años aún era un poco osado, pero yo lo tengo claro, en 2030 todo lo que se pueda automatizar por un tema tecnológico y de inversión de dinero se va a automatizar. Evidentemente, eliminando multitud de tareas que a día de hoy se siguen haciendo manualmente, lo harán máquinas, que hablaremos de ellas, y el factor humano, todos nosotros, todos los especialistas, nos focalizaremos a tareas indirectas que aporten valor y que evidentemente aún las tecnologías no son capaces de sustituirnos y a mi entender costará muchos años que nos sustituyan si lo consiguen, ¿vale? Pero es verdad que la automatización avanzada, como la conocíamos, que estaba muy centrada en mecanizar un proceso, pues en este nuevo contexto de Industria 4.0 no solo será mecanizar y automatizarlo, sino conseguir una conectividad ininterrumpida y todo dentro de lo que se llama la capa del gemelo digital, Digital Twin, ¿vale? Por lo tanto, la Industria 4.0 en gran medida se basa en niveles de automatización nunca vistos. Evidentemente hay otros contextos, la Smart City, o sea, la digitalización de las ciudades o energética, pues que a lo mejor la automatización tiene un peso, pero no tanto. Pero en una fábrica, pensando en una fábrica de estas del futuro, en 2030, es evidente que si tuviéramos una ventanita y pudiéramos verla en 10 segundos, vamos a ver muchos artefactos, muchas máquinas, ¿vale? Está claro que el tema del Big Data y otras tecnologías, por ejemplo, de inteligencia de negocio van a estar, pero lo que es la fábrica, lo dicho, será niveles de automatización que ya empezamos a predecir, pero que no hace mucho tiempo, incluso a día de hoy, cuesta incluso de imaginar, ¿vale? Muy bien, para ello voy a compartir con vosotros este guión, una pincelada muy ligera a la cuarta revolución industrial, no que es la cuarta, pero una pincelada para contextualizarlo con esta automatización avanzada. Luego explicar, porque dentro de la industria 4.0 las fábricas están en el contexto de cadena de suministro, ¿no? Cliente-proveedor y todas las cadenas de suministro, cadenas de valor, ¿no? Esta logística global, ¿no? Contextualizarlo, qué es lo que está pasando en la cadena de suministro, ya hablar más en concreto sobre la robótica móvil y sus tres protagonistas y dar una pincelada a una de las tecnologías habilitadoras, que es la visión y la inteligencia artificial, que son dos tecnologías 4.0 y que van a tener un papel fundamental en esta robótica móvil. Y finalmente nos vamos a centrar realmente en el mantenimiento, ¿no? El impacto que va a tener todo este arsenal tecnológico y de automatización
en la actividad general y específica del mantenimiento, ¿vale? Y finalmente, pues los retos y reflexiones que me gustaría compartir con vosotros y esa ronda de preguntas que ha comentado Juan Antonio. Muy bien. Bueno, para empezar, esto de la industria 4.0, pues el 4 está claro. Parece ser que han habido, y parece ser no, han habido 3 revoluciones industriales, pero no es nada nuevo. Por lo tanto, aquel que esté pensando, uy, ¿esto de qué va? Esto... Oye, mira, yo lo resumo en la innovación. La innovación siempre ha sido una de las palancas, por no decir la más importante, clave para conseguir una ventaja competitiva en empresas industriales, ¿vale? Y lleva con nosotros desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde toda la historia, ¿no? Es más, la esclavitud se considera una de las primeras innovaciones, ¿no? Evidentemente, a día de hoy se rechaza completamente por la ética, pero imaginad aquellas empresas que tenían mano de obra gratuita frente a otras empresas que tenían que pagarla, ¿no? Por lo tanto, se considera una de las primeras innovaciones. Luego ya la primera revolución industrial aligeró la explotación del ser humano y se introdujo el maquinismo, ¿no? Que también veremos una pincelada, ¿no? Y ahí empezó la organización industrial, digamos la ciencia en la organización industrial. Esa se considera la primera revolución industrial. La segunda, que es muy conocida, es la producción seriada de Henry Ford, con el Forte, es decir, la producción seriada, el conseguir una manera de fabricar a volumen que baje los costes y, por tanto, ese producto pueda poner un precio para un mayor público, ¿no? Es decir, el coche era un artículo de lujo y Henry Ford, su obsesión, digámoslo así, era desarrollar un artículo que era de lujo pues, para el americano medio, ¿no? Poco a poco, que es donde nosotros estamos abandonando, pues la tercera revolución industrial, pues empezó con la automatización, con los modelos de calidad, los modelos JIT, Just in Time, bueno, todo lo que hoy en día conocemos, ¿no? Y actualmente ya estamos inmersos en esta cuarta revolución industrial, que está muy centrada, lo veremos luego, en tecnologías. Muy bien. Pero bueno, es verdad que cada una de las revoluciones industriales, para que se considere revolución y, digamos, no una nueva versión de un software, ha tenido que haber disrupción. ¿Sí? Ha tenido que haber artefactos o descubrimientos que han cambiado completamente el paradigma, es decir, o el mindset, ¿no? La manera de entender y de hacer las cosas, ¿no? Está claro, la máquina a vapor introdujo, antes que no... todo era artesanal, pues se introdujo la primera manera de producción los centros productivos, que lo veremos, y eso se vio en los telares, ¿no? La electricidad, la segunda revolución industrial, la verdad es que fue muy, muy impactante porque se descubrió la electricidad, cosa que no se conocía, evidentemente, y se desarrollaron todo tipo de artefactos que luego los vamos a ver un poquito más, el impacto que tuvo, ¿no? Y la tercera revolución, que es la que estamos abandonando, se basa en la electrónica y la informática, es decir, el Internet y los inicios, los ordenadores personales, todo esto forma parte de la tercera revolución industrial, pero es verdad que ahí es la electrónica donde se creó el transistor, el chip, los robots industriales, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre ha tenido que haber una disrupción para que podamos catalogarla como revolución industrial, ¿no? Digamos que la tercera revolución industrial, gracias a toda esa automatización de procesos, yo añadiría técnicas Lean o similares de organización del trabajo, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Su objetivo era la innovación para elevar la productividad o la competitividad de las empresas industriales, ¿no? Y es un vector que evidentemente, una estrategia que los que saben de Lean y del mundo Kaizen, pues es un ciclo infinito, es decir, siempre se puede mejorar. Por lo tanto, está claro que de la tercera a la cuarta, pues estamos en el mismo vector de incorporar, en este caso, nuevas tecnologías con el vector de productividad o competitividad, ¿vale? Bueno, el resultado, fijaos, de General Motors es un ejemplo, ¿no? Del 56 al 2016, pues la capacidad productiva la elevaron 7 veces más de producción de coches año, más o menos con una tercera parte de la plantilla, ¿no? Si hacéis unos números de productividad, ya podéis imaginaros cómo con
la tercera revolución industrial, una empresa como General Motors, pues cómo elevó su productividad, ¿no? Pues para poder ofrecer productos a un mercado, a un gran mercado y de cierta calidad, etcétera, etcétera, que es lo que hemos hablado de modelos JIT, etcétera, etcétera. Muy bien. Lo dicho, pero es verdad que detrás de la tercera estamos en una cuarta y esto es por ese vector infinito de innovación, de mejora continua y que de alguna manera provocado o no, hay cierto debate, pero yo diría que sí, en la crisis que vivimos, la crisis financiera fue, digamos, el trigger, el detonante, aparte de esa globalización completa de todos los productos a nivel mundial, pues de que la tercera revolución industrial y las tecnologías, digamos, que llegaron a su fin, no podían dar más allá de lo que ofrecían, ¿no? Y lo dicho, y había que seguir elevando esa productividad o competitividad, ¿no? Bueno, mirar, el término Industria 4.0 se publicó por primera vez en Europa, el TAC es europeo, por los alemanes, que evidentemente es la industria mayor europea, país con con un ADN industrial mayor, y fue en 2011, es decir, ya han llovido 9 años en la Feria de Hannover, simplemente se comentó este TAC, y al año siguiente ya se empezaron a detallar, ¿no? Es decir, y sigue siendo en vigor, el gobierno alemán es el principal promotor de tal revolución digital de la industria, ¿no? Y ese fue el origen el nombre de Industria 4.0, ahora lo veremos apalancadas en las nuevas tecnologías. Los americanos le llaman de otra manera, pero al final volvemos a lo mismo. El aprovechar las nuevas tecnologías que también están presentes en la propia sociedad cada vez más digital, lo que hablamos, Smart City, e-health, e-commerce, es decir, nuevas, digamos, tecnologías digitales al servicio de la industria. Muy bien. Bueno, pues esto es lo que podemos decir, que es, ahora compartiré con vosotros una pequeña definición, y hay muchas, de Industria 4.0, pero lo dicho, estamos frente a un vector continuo de innovación. Hoy en día la innovación en industria, en medicina, en medio ambiente, en cualquier disciplina de la ciencia, está muy apalancada en tecnología, es decir, la tecnología es el driver que te lleva a ello. Es decir, los avances médicos sin tecnología por medio es muy difícil llevarlos a cabo. Y evidentemente con excelentes profesionales, en este caso investigadores. También hablaremos de la importancia de las personas. Pero, lo dicho, ya se sabe que vendrá una quinta y una sexta revolución industrial, ¿no? Sí que me gusta compartir con vosotros que fijaos cómo cada vez pasan menos años, ¿no? A ver si puedo poner el puntero desde aquí. Opción, mira, sí, creo que el puntero se ve. Bueno, pues es decir, y eso es por la famosa ley de Moore de que al apalancar las innovaciones en tecnología, la tecnología lleva una velocidad inherente elevadísima y hace que con menor espacio de tiempo se van a generar nuevas revoluciones industriales, ¿no? Muy bien. A ver, lo paso por aquí. Bueno, aquí veis una definición, no me extenderé. Hay muchas, es una mía, pero también podía cambiarla. Es decir, al final prefiero quedarme con tags. Estamos hablando de una industria conectada a la oferta, a los clientes, las máquinas, las personas, los procesos, una absoluta control y trazabilidad de todos esos sistemas, ¿vale? Y evidentemente el tag de Smart o industria inteligente. Aplicar inteligencia autónoma a la fábrica, ¿vale? A los sistemas productivos, y al final es lo que a día de hoy se conoce como las Smart Factories. Lo dicho, son del presente, del futuro. Aquí no es el debate, pero está claro que no hay nada homogéneo. Es decir, hay empresas que aún no disponen, pues porque económicamente o porque no han sido capaces de encontrar cómo implementar robots industriales convencionales, ABB, KUKA, FANUC, ¿vale? Por lo tanto, pueden ser fábricas que aún tienen recorrido la tercera revolución industrial. Es decir, esto no va a ser homogéneo. Los ritmos y la evolución, pues, ¿vale? Por lo tanto, luego lo vamos a ver ahora, hay sectores más maduros y otros donde
La cuarta revolución industrial ya empieza a ser no un futuro, sino un presente. Bueno, tecnologías habilitadoras, pues evidentemente lo que significa es que son todos aquellos inventos, artefactos que van a habilitar, están habilitando la cuarta revolución industrial. Aquí he puesto algunos de ellos. Evidentemente hay más. Yo he catalogado unas 50 y más que van a haber, puesto que estamos en esa fase inicial, los años 20 del siglo XXI, los años, por hacer un símil, los años 20 del siglo XX, ¿no? de explosión de todo tipo de tecnologías. Unas están más maduras, como la impresión 3D, otras acaban de nacer, aquí no está, por ejemplo, el blockchain, entre comillas, acaba de nacer, y otras no están en laboratorios y otras ni existen aún, ¿no? Con lo cual hay que aceptar de que estas tecnologías van a seguir viniendo cada vez más y veremos su utilidad en las fábricas. Yo para ello sí que me gusta, porque si no genera mucho vértigo. Todas estas tecnologías, cada una de ellas merece hacer un máster y los hay, es decir, que es un mundo ya cada una de ellas. Pero yo, pensando en industria, me gusta agruparlas por los estados de transformación de la fábrica, lo que comentaba antes, ¿no? Una fábrica convencional no va a pasar a ser una fábrica 4.0 o inteligente de un día a otro, simplemente poniendo cobots, robots colaborativos. Es un proceso gradual, van a ser años de evolución, de modernización de estas nuevas tecnologías, pues a esa fábrica, ¿vale? Por lo tanto, es un proceso de transformación corto, medio, largo plazo. Yo clasifico 3 grandes estadios, es decir, para llegar al estadio de esa fábrica inteligente, plenamente autónoma, vayamos al nivel máximo, luego lo veremos, pero antes, para correr antes hay que andar, ¿no? Es decir, hay una primera fase, quizás es la 1, la 2 o al revés o en paralelo, pero está claro que para llegar a la inteligencia artificial hay que pasar previamente por esa conectividad a tiempo real y en online, ininterrumpida, y la fase de digitalización. Sin olvidar todas las infraestructuras cross, que digo yo, que sin ellas no podemos llevar. Es decir, muy a resumen, si no tengo una red wifi o la posible en breve 5G, olvidaos de ir a capas de digitalización, ¿vale? O el cloud o ciberseguridad, ¿no? A ver. Por eso a mí me gusta coger todas las tecnologías, estas habilitadoras, aquí hago un pequeño ejercicio, y prácticamente todas estarán encasilladas en uno de estos niveles o en varios, pero aquí lo veis, por ejemplo, todo el tema de IoT, Internet of the Things, es evidente que va de lleno a esa conectividad de la fábrica, ¿no? Esa hiperconectividad, ¿no? Que en la tercera revolución industrial es evidente que los PLCs, los SCADAs, los GMAOs ya existían, por lo tanto hay un nivel de conectividad. Estamos hablando de hiperconectividad, de un nivel de conectividad muy superior a la actual que hará toda esa trazabilidad de absolutamente todos esos eventos que suceden en la fábrica, ¿no? Y dentro de inteligencia artificial, el Big Data y el Machine o Deep Learning es de los más importantes, ¿no? Luego veremos todo el tema de la robótica avanzada o robótica móvil, que está claro dentro de ese vector de automatización. Muy bien. Bueno, vamos a verlo ahora, la automatización avanzada. Bueno, para eso, permitirme otra vez para hacer un zoom alejado para ver que esto no es nuevo. O sea, si volvemos a lo mismo, lo digo porque lo vamos a ver luego, ¿no? El miedo que sigue habiendo y hay muchos artículos y gente defensora y en contra de todas estas nuevas tecnologías, pero no es nada nuevo, es decir, la robotización lleva con nosotros desde la primera revolución industrial. Aquí veis un ejemplo. En nuestro caso, en 2016 España estaba en el ranking 11º, el número del parque de robots por cada 10.000 trabajadores, y evidentemente en este vector de robotización o automatización avanzada, pues cada vez más se van a introducir máquinas. Y aquí lo vemos por sectores. Lo que hablamos, sectores, en este caso una estadística de España, ¿no? Pero yo creo que se puede extender a nivel mundial. Es automoción, el sector automoción y industria auxiliar, el que a nivel de robótica, más o menos el 50% está en automoción, ¿vale? España, si veis la pendiente pues, de robotización, se supone que en estos
años, en esta década 2020-2030, veremos un incremento de la pendiente en esa robotización con todo este tipo de nuevas máquinas, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de madurez, es obvio, para lo que os dediquéis en automoción, que ahí está muy de lleno la industria 4.0. Es el sector natural donde evidentemente han aprovechado todas las tecnologías de la tercera y metodologías, como Lean Manufacturing, de la tercera revolución industrial, y son los que más avanzados están en esta industria inteligente, industria 4.0 o industria conectada, ¿vale? Pero también es verdad que el resto de sectores están yendo hacia allá, y vete tú a saber si la industria 4.0, pues en uno de estos otros sectores como alimentación, pues llega a niveles de automatización similares a automoción, ¿no? Muy bien. Aquí un ejemplo, ¿no? Yo desde España, desde Barcelona, aquí el fabricante en Cataluña de coches es SEAT, del grupo Volkswagen. Pues mirar, para que os hagáis una idea, a día de hoy SEAT tiene más de 200 AGVs unidireccionales, desde los primeros con las tecnologías de guiado magnético o eléctrico. Bueno, los primeros eran eléctricos, ¿vale? En este caso, los primeros AGVs que se desarrollaron, y los siguientes ya fueron con cintas magnéticas, que incluso SEAT tiene algunos de ellos, y los de última generación que se conocen como mapping o navegación natural, ¿no? Fijaos, para daros una idea, o sea, la planta de SEAT en Martorell, en un año estas máquinas recorren el equivalente como ir de aquí a la Luna, ¿no? O recorrer 12 vueltas a la Tierra, o 375 veces del centro productivo de Martorell a Wolfsburg, que es el headquarter del grupo Volkswagen. O sea, ya os podéis imaginar la relevancia de estas máquinas a día de hoy. Lo que hablábamos, y Juan Antonio comentaba, ¿no? De la industria del futuro, la fábrica del futuro, del presente, ¿no? A SEAT, por ejemplo, estamos hablando del presente, evidentemente. Bueno, dentro de la automática avanzada, lo dicho, el protagonismo en la 4.0 va a ser total, pero aquí he puesto algunas de las disciplinas de la ingeniería que tienen que ver con la automática avanzada. Todas ellas se están a día de hoy revolucionando con nuevos materiales, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Desde la ingeniería mecánica, hidráulica, es decir, todas estas disciplinas tienen que ver, confluyen en crear una máquina o un robot o una instalación automatizada. El tema de eficiencia energética, los materiales, es decir, y lo dicho, cada una de ellas tiene su propia revolución intrínseca con las nuevas tecnologías, ¿no? Aquí os doy un ejemplo también para relacionar la automática avanzada con lo que se conoce el gemelo digital, Digital Twin, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, cortesía de Ingimec, una empresa que asesoro aquí en temas de industria 4.0, pues podéis ver, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando estamos hablando de competitividad de las fábricas y un indicador es productividad, pues está claro, estamos hablando de eficiencia productiva, ¿no? Pues aquí podemos ver un ejemplo muy básico, muy ilustrativo de qué es lo que se busca con el gemelo digital y la conectividad. Pues elevar la eficiencia de los equipos. El OE es el indicador máster o maestro en automoción, por ejemplo, para medir esa eficiencia con los 3 factores, y evidentemente esa conectividad de los nuevos sensores, el IoT y las comunicaciones wireless, al servicio de monitorizar y continuamente el OE y obtener información. Aquí veis un diagrama de Pareto para esa clasificación de las microparadas y hacer analítica con personas o incluso softwares, buscando patrones, etcétera, etcétera, para ir aumentando el OE, ¿no? Es decir, pues aquí vemos un ejemplo claro como la automatización avanzada tiene mucho que ver con la conectividad y con la digitalización. Bueno, tan es así que el gemelo digital de la fábrica, el DTF, al final es el mismo contexto, solo que lo extendemos no solo a un equipo, sino prácticamente a toda la fábrica. Desde todo el pool, el parque de maquinarias, instalaciones, energía, incluso los inmuebles, ¿no? Es decir, tener toda la fábrica en una capa digital, yo lo catalogo como mínimo con 9 sistemas que tienen que estar monitorizando todo lo que ocurre en una fábrica, ¿no? Estos sistemas luego veremos que tienen
tienen y van a tener mucho que ver con el mantenimiento, ¿no? Con el mantenimiento a las fábricas hacia donde nos dirigimos, ¿no? Muy bien. Aquí pongo un ejemplo, cortesía también de una empresa que se dedican a temas de escaneado, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es un trocito de hacia dónde vamos del gemelo digital. En este caso, estas tecnologías de escaneado, pues lo que pretenden es lo que conocéis por la ingeniería inversa, poder digitalizar una instalación real y a partir de ahí, sin tener que hacer intervención de mediciones ni trabajo de campo, poder proyectar en CAD todo tipo de mejoras, modificaciones, ampliaciones, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo una medición. Pues esta tecnología será una de ellas que forme parte de ese gemelo digital. Evidentemente ya se entiende que la gestión remota pues, es una realidad. Es decir, yo podía estar conectada a la fábrica digital, al gemelo y poder tomar datos de todo tipo, ¿no? Lo vamos ahora a ver con un siguiente ejemplo donde lo mismo, pero ya añadimos la capa de conectividad con sensórica y plataformas IoT, y en este caso ese gemelo digital, ese 3D, pincha uno de los elementos y podéis ver las gráficas. Creo que está midiendo aceleraciones, temperatura, es decir, poder monitorizar el estado de ese elemento, ¿no? Una vez yo he digitalizado a este nivel y pinchado, por decirlo, conectado, es cuando ya puedo empezar a poner capas de todo tipo, lo que hablamos de inteligencia, ¿no? Podemos poner inteligencia muy básica, desde umbrales, de que si llega a no sé qué nivel de temperatura salte una alarma, o cosas más sofisticadas. Pero volvemos a lo que os comentaba de los 3 estados de transformación de una fábrica o de una instalación: conectividad y digitalización, o digitalización, conectividad, para luego plantearnos capas de inteligencia, cada vez más automática o más sofisticada, pero sin estas capas previas. En algunos proyectos que intervengo me piden asesoramiento, lo digo, ¿no? Primero hay que conectar, es que todo lo demás sobra. Ahora hablar de poner una capa de inteligencia artificial, pues, si no tenemos datos. Datos Gemba, datos reales, no datos del ERP con lo que debería ser, sino los datos reales. Ahí está el IoT, ahí está el software, el Gemba, ¿no? Para los consultores Lean, esto es fundamental, es decir, los datos reales, ¿no? Muy bien. Lo dicho, al final, esta réplica digital y conectada es la que nos podrá dar la base, como si fuera una pizza, la masa, a todo este arsenal de nuevas tecnologías, nuevos robots, digamos así, nuevos automatismos, cada vez más inteligentes y autónomos, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora, una vez hemos puesto en contexto esto de la robótica a la que vamos, ¿qué está pasando con la cadena de suministro? Que es esa capa superior, un zoom hacia arriba de la fábrica, ¿no? Que es lo que... Y para ello vuelvo a coger el caso automoción, ¿no? Aquí vemos una cadena logística típica de automoción, desde toda la red de proveedores, todo el inbound, que se dice la logística inbound, toda esa recepción de mercancías por barco, por mar, por vehículo o por tren, ¿vale? La propia fabricación, que sobre todo es ensamblaje del coche, en las diferentes etapas. Tony, ¿Sí? Perdona. Hay una persona que dice que no está viendo tu pantalla compartida. No sé si el resto, espera, a ver, el resto podéis confirmarme, por favor, que la estáis viendo. Yo la estoy viendo. Por el chat, por favor, están diciendo que sí, se puede ver. Entonces, Sí, ¿no? Dino, creo que debe ser un problema tuyo. Sí, todo el mundo está contestando que están viendo tu pantalla. Dino, debe ser un problema de tu conexión. Quizás deberías O el salir navegador. y volver Si a me oye puede entrar. ser el navegador, ¿eh? A veces... No, vale, Dino va a intentar quizás saliendo, volviendo a entrar, porque todo el mundo dice que sí. Ok, continúa, Tony, perdona por la interrupción. Nada, no. Bueno, pues lo que os decía, una vez hemos visto un poquito ya ese zoom en la fábrica hay que contextualizarla en la cadena de suministro. Este foro no es para logística, pero es evidente que la logística, cuando he hablado de niveles de automatización nunca vistos, la logística es donde está realmente gran parte de los retos, porque sigue siendo una logística
La logística sigue siendo, digamos, muy manual, ¿vale? Bueno, lo dicho, cojamos el ejemplo de automoción y lo vemos, toda la red de proveedores, el ensamblado en la fábrica, las diferentes plantas de carrocería, de estampación y soldadura, pintura, trim y chasis, ¿vale? Y evidentemente todas las salidas a los almacenes y al final todas las expediciones hacia, en este caso, hacia las plataformas logísticas y a su vez los concesionarios, lo que es la logística outbound. Muy bien. Mirar, el inbound, los objetivos que a día de hoy, siempre, pero a día de hoy, buscando nuevas tecnologías se busca, está claro, que es gestionar ese modelo logístico. Pensad que un coche hay miles de piezas y centenares de proveedores, nivel 1, 2, 3, 4, con lo cual la gestión es tremenda y lo que se está buscando es simplificar y optimizar todas esas operaciones en la cadena de suministro, ¿vale? Y evidentemente para asegurar... es su punto, es decir, su cliente es la fábrica y poder dar el servicio adecuado a la propia fábrica, al propio ensamblaje de todos esos componentes. En el outbound está claro, es bajar plazos de entrega y nivel de servicio, elevarlo, coste de transporte y bajar niveles de stock. Esto lo vemos nosotros como consumidores cuando uno va a comprar un coche, pues evidentemente contra menos plazos de entrega y la calidad del servicio que podíamos medirle, por ejemplo, como plazo de entrega, pues evidentemente pues, es lo que buscamos, ¿no? Y dentro de la cadena de suministro, la SCM, pues la logística outbound, sus objetivos principales están ahí, ¿no? Y la in-house, que es la que utilizaremos luego para todo el tema de la automatización y el mantenimiento de estas instalaciones, hoy por hoy lo que busca con esta cuarta revolución industrial, ya hemos dicho que estamos hablando de competitividad, hemos hablado de productividad, la tercera revolución industrial, nos va a seguir acompañando esa productividad, pero ahora se habla y mucho de flexibilidad, que al final es poder dar la producción, poder dar soporte, poder adecuarse a los cambios continuos de la demanda. Es decir, estamos ante una demanda cambiante, porque es así, es decir, y altamente personalizada. Es decir, nosotros pues queremos, hoy me gusta el coche de color verde y mañana pues se pone el coche de color blanco, de moda, ¿no? Entonces, está claro, las fábricas, las metodologías y tecnologías de la tercera revolución industrial han llevado a unos niveles de productividad y flexibilidad, pues la verdad que notables, pero es evidente que, por ejemplo, en automoción, ¿no? Pues cuando yo tengo una línea dedicada para fabricar un tipo de coche, en el caso de SEAT, pues un Ibiza o un León, pues ahí no puedo fabricar un todoterreno, ¿no? Es decir, hay cierta rigidez en las tecnologías y ahora lo vamos a ver, ¿no? Y que lo que se está buscando en estos modelos disruptivos de la cuarta revolución industrial es cambios de paradigma, cambios disruptivos que puedan satisfacer esos niveles de flexibilidad que todos nosotros como consumidores estamos exigiendo a, en este caso, fabricante de coches, de alimentos o de lo que sea, ¿vale? Muy bien. Voy a compartir con vosotros, antes voy a poner pausa, ahora lo voy a poner atrás, para contextualizar ahora qué es esto de la robótica móvil y luego veréis perfectamente el enganche, digámoslo así, con lo que acabamos de ver de la cadena de suministro y la flexibilidad que se está demandando de los propios centros productivos, ¿vale? Y para eso voy a utilizar un vídeo de uno de los grandes fabricantes, Kollmorgen, de todo tipo de máquinas móviles, ¿vale? Es un vídeo, evidentemente es un vídeo, es decir, antes se decía, ¿no? El papel lo aguanta todo, pues ahora el vídeo lo aguanta todo, ¿no? Pero sí que es un vídeo de una idea de cómo se están concibiendo, muy conceptual, pero cómo se están planteando las fábricas de automoción, de ensamblado, que lo que hemos visto, las fábricas de coches, en ese contexto de robótica móvil. Evidentemente es un vídeo, lo dicho, es muy debatible, es decir, pero sí que viene a explicarnos o a introducirnos las tendencias, las trends, de hacia qué tipo de factorías, en este caso coches, de ensamblado vamos. Fijaos que todos son elementos móviles,
los famosos AGVs, con robots ligeros y podríamos decir es el modelo Amazon, que es el que ha popularizado el AGV tipo mouse, ¿no? El factor humano sigue estando, en el caso de mano de obra directa, pero en menor medida en operaciones donde la robótica no puede sustituirlo, por lo que sea, pero es el elemento, el producto, el que se mueve hacia el humano, ¿no? Que es, por eso os daba el ejemplo de Amazon, ¿no? Con las estanterías. Ese chico, ese hombre o mujer que hace el picking es la estantería que lo trae la AGV para que pueda hacer la operación la persona. La persona no se desplaza, ¿no? Bueno, es un vídeo ilustrativo, fijaos también, Parts Powertrain, General Assembly, es decir, que viene a decir hacia dónde, lo dicho, el tipo de fábricas que podrán plantear estos niveles de flexibilidad que se requiere dada la demanda que somos todos nosotros. Al final es una combinación, lo vamos a ver con Henry Ford, ¿no? Con la segunda revolución industrial. Es poder producir de manera masiva, pero a un nivel de personalización para poder satisfacer a ese usuario que somos nosotros, que quiere un producto, en este caso un coche, casi a la carta, pero a un precio muy competitivo, ¿no? Evidentemente se podía hacer por una fábrica artesanal, es decir, pero ya sabemos lo que vale un coche hecho a medida, un coche de alta gama, de deportivo, pues de alguna manera la 4.0 plantea el poder hacer productos seriados, series largas, con unos precios muy contenidos, pero un nivel de personalización muy elevada, que es, vuelvo a decir lo mismo, esa demanda cambiante, ¿no? que puedan hacer todos los que estáis en industria, lo veis, las series cada vez en industria de manufactura, de coches, aviones, lavadoras, pues cada vez más son series cortas, ¿no? Bueno, esto es lo que se conoce como robótica móvil. Aquí vemos un pequeño resumen de las tendencias, aquí podéis ver la fuente, y fijaos, por ejemplo, la intralogistics, ¿no? Lo que hablábamos de la logística in-house, ¿no? Cómo ha pasado de un suministro manual al famoso trenecito que a día de hoy vemos en las fábricas, ¿vale? Que lo lleva un chofer, un operador logístico. Luego ya se empiezan a ver AGVs, serían estos, ¿vale? Pero rutas fijas, estos son los AGVs que hablamos, Automatic Guide Vehicle, es decir, la guía fija con electroimanes, etcétera, etcétera. A día de hoy ya empezamos a ver fábricas donde la navegación natural, ¿sí? Que es este nivel, que de alguna manera la máquina decide la ruta, evidentemente por un tema de optimización, y a lo que vamos que es lo mismo, pero evidentemente todo conectado. Aquí fijaos que Steered, es decir, la dirección es por... Ahí es el machine to machine, ¿no? El que el robot, me lo invento, un robot final de línea, dice o que ha acabado ese palet y que puede venir una máquina a recogerlo, ¿no? Es decir, vamos a esa logística in-house altamente automatizada y conectada. Bueno, esto es lo que se conoce como robótica móvil. Dentro de la robótica móvil, a día de hoy, y yo creo que puede ser que salga algún otro artefacto, pero creo que con estos tres grandes monstruos, digámoslo así, pues hay muchísimo recorrido. Ya se sabe que los tres protagonistas son y van a ser los cobots, que daré una pincelada, drones y AGVs. Cobots no me extenderé, con la robótica colaborativa. Evidentemente, los robots industriales van a seguir estando presentes en muchas operaciones, pero vamos a un tipo de robot más ligero, que puede trabajar codo con las personas y que evidentemente puede automatizar, robotizar procesos que a día de hoy, con robots, digamos, industriales, vallados, etcétera, etcétera, por un tema de seguridad, pues no pueden hacerlo, ¿vale? Entonces vamos a esa robótica colaborativa, lo habéis visto en el vídeo, donde se podrán embarcar encima de una AGV y que el robot vaya a hacer la operación que tenga que hacer en la estación X, ¿vale? Aquí comparto un ejemplo reciente de SEAT, siguiendo con el ejemplo automoción, ¿vale? Pues es una instalación real, no tiene muchos meses, y cómo han conseguido un proceso que era manual, que era el colocar el anagrama del coche en la línea de la arona,
pues una instalación con visión, que lo vamos a ver, visión artificial y robótica, con un UR, pues sin parar la línea, evidentemente, pues actualmente es un robot que lo está haciendo, ¿vale? Bueno, ya habéis visto el puesto de trabajo, este tipo de robots, habéis visto, lo voy a echar atrás, una persona ya, y vamos a ver por aquí, que se vea, vamos a ese tipo de escenarios, digámoslo así. A ver, como hemos visto en ese render, pues personas y robots conviviendo y compartiendo tareas, ¿vale? Esto es una realidad en SEAT y en automoción, se empiezan a ver, o en Ford, por ejemplo, atornillado de motores, etcétera, en la carrocería del vehículo, y lo dicho, y en 2030 pues será muy normal, como decía al principio, todo aquello que se pueda automatizar se va a automatizar, ¿no? Será muy normal ver todo tipo de cobots, ¿vale? Voy a bajar el audio, bueno, lo pondré un poquito flojito. Bueno, aquí vamos a ver el mundo dron. El dron es verdad, los que sepáis un poquito de drones, pues en las fábricas es difícil ver su espacio, pero está claro que están revolucionando todos los exteriores en otros sectores, agricultura, tendidos eléctricos, inspección de aerogeneradores, hay un sinfín, que el dron es una realidad. Y aquí he puesto un ejemplo de dónde se sabe que hay un espacio y empiezan a ver, no hace muchas semanas salió ya el artículo, la noticia de DHL, que está incorporando drones para lo que es el inventariado, ¿no? En los almacenes. Es una de las utilidades del dron, su velocidad, su agilidad, el poder emplearlos para inventariar, ¿no? Fijaos que aquí lo vamos a ver luego con la tecnología habilitadora visión artificial, se combina dron con visión e inteligencia artificial. Está reconociendo en este caso palets, antes ha leído etiquetado, código SEAN, QRs, lo que sea, y ese dron conectado al SGA o al RP, donde vuelque la información. Volvemos a lo del principio, la información del Gemba, la real. Y evidentemente, volcado al SGA, la comparará con lo que debería haber. Evidentemente, si no casa, el matching, se tomarán acciones, ¿no? Pero es el dron que podrá a la noche o en horas determinadas poder hacer barridos de inventariado para dar esa información al SGA o al RP, al sistema de información, ¿no? ¿Vale? Bueno, hoy en día yo aún no he visto algún dron en automoción en exteriores a nivel de business case, pero lo dicho, en 2030 yo creo que va a ser bastante habitual ver drones por nuestras fábricas. Lo dicho, sobre todo en esa área de logística, en inventariar, ¿vale? Es posible que salgan otras funciones. A día de hoy hay algunas ideas, pero cuesta de ver, ¿no? Sí que es verdad que si vamos al siguiente máquina, aquí también cortesía de una empresa que estoy asesorando, los AGV sí que, lo que os decía, ¿no? Lo que habéis visto de SEAT, ¿no? Más de 200 máquinas y cada año van incorporando más, ¿no? Esto es una última instalación que estamos haciendo para SEAT y bueno, pues de un pool de máquinas, de AGVs, en este caso mapping, es decir, aquí no hay guías fijas ni nada, todo es en entorno digital, luego veremos algún ejemplo de esto y vamos a este escenario, es decir, los AGV sí que ya sabemos que van a ser, como habéis visto en ese vídeo de Cole Morgan, de las máquinas más protagonistas en estas fábricas a las que vamos, ¿vale? Muy bien. Evidentemente son los tres protagonistas, pero hay muchos más, solo son los que considero, pero almacenes automáticos, exoesqueletos, impresión 3D, dispositivos Smart Glass, es decir, hay muchas más, pero bueno, son esos tres los que yo considero. Visión e inteligencia artificial. ¿Por qué quiero dentro de la robótica móvil daros una pincelada con esto? Bueno, porque es una de las tecnologías 4.0 o cuarta revolución industrial que más importancia va a tener para poder dar pie a esta robótica móvil. Ya los habéis visto con los ejemplos, ¿no? Pero, y os doy un ejemplo. Por ejemplo, tenemos los procesos industriales BIM Piki, ¿no? Esto es, voy a quitar los audios. A ver.
Aquí vemos beam picking. El beam picking al final, que esto en automoción también, pero bueno, en alimentación se empieza a ver, que esto el tema de sustituir personas que cogen piezas o alimentos de un contenedor y lo ponen en otra estación. Bueno, el beam picking, bueno, pues empieza a ser una realidad. Es decir, un robot, en este caso es una bebé, no es un cobot, ¿vale? Pero en el otro caso es un cobot, es un demostrador. En un caso se está utilizando luz estructurada, temas de visión artificial, que es esas franjas azules que habéis visto, que escanea a tiempo real las piezas, todo esas piezas a granel y elige la pieza adecuada. Y en el vídeo de la derecha utiliza directamente visión artificial, la imagen, ¿vale? Bueno, las soluciones de beam picking, lo dicho, van a ir a más y todos esos procesos de personas que mueven piezas de un contenedor a otro, a una estación, pues se van a automatizar. Seguimos. Pero volvemos a lo mismo. Vuelvo a remarcar la obsesión o la necesidad de la flexibilidad. Bueno, pues esa flexibilidad a día de hoy ya sabemos lo que está implicando con los AGV. Es decir, los AGVs, Automatic Guide Vehicles, siguen, en la gran mayoría siguen siendo guías fijas y lo que se buscan son máquinas, que es lo que os he comentado del sistema mapping o navegación natural, cada vez más inteligentes y autónomas que reconozcan su entorno, es decir, que venga a sustituir el carretillero, el operador logístico que lleva una tractora, ¿no? Un toro, ¿vale? Pues para sustituir, pues evidentemente hay que dotar de inteligencia a estas máquinas, ¿no? ¿Vale? Y es la visión y la inteligencia artificial, las tecnologías que pueden llevarlo a cabo. El símil es el coche conectado, es decir, el Tesla del futuro, los coches cuando no haya conducción, que no los conduzcamos, ya se sabe que los sistemas escáneres, el sistema LIDAR, etcétera, son muy sofisticados y caros y es la visión y las redes neuronales, el deep learning, es la tecnología habilitadora que nos dará pie a ver vehículos, coches, camiones, barcos que funcionen sin intervención humana en la conducción, que es lo que llamamos AMRs. Robóticos, Autonomous Mobile Robots, ¿vale? Lo dicho, es el Deep Learning, las redes neuronales, entrenamiento basado en 3 tipos, no me extenderé, es decir, la visión artificial son los ojos y la inteligencia artificial, evidentemente, el cerebro, ¿no? Aquí comparto con vosotros un par de vídeos de proyectos que he participado y en algunos liderado. En este caso, bueno, lo que entrenamos una red neuronal que luego en una AGV para, a ver, el vídeo, sí, para reconocer KLTs. Voy a parar este vídeo que si no. KLT son piezas, contenedores pequeños, más grandes, pequeños, típicos de automoción, que hay muchos tipos de KLTs, pues para colocar piezas dentro, ¿no? El KLT, fijaos, en este caso no hay ningún tipo de etiqueta, ni RFID ni nada, y lo que hemos entrenado la red neuronal, fijaos cómo de manera dinámica en streaming dice arriba el porcentaje, el 99%, es decir, el porcentaje de acierto, es decir, con una cámara y moviéndolo, fue un móvil, para que no vamos a engañar, dejamos las cajas en el suelo y cómo el sistema iba reconociendo por la morfología, por el tipo de caja, es decir, la inteligencia artificial, pues intenta imitar la inteligencia humana, es decir, nosotros, yo identificaría que este es el modelo KLT 4147 por su tamaño y por la geometría, fijaos que es diferente, la cara corta es diferente al resto, ¿no? Bueno, pues en este caso lo que hicimos es entrenarlo pues para, imaginaos, embarcarlo en una AGV o en un cobot y que vaya a recoger la caja correspondiente, la que toca, ¿no? Sin tener que etiquetar nada. Aquí al lado pongo un ejemplo, un proyecto también que estamos de SLAM, Simultaneous Location and Modeling, que es un poco parecido a los robots Rumba, ¿no? Que tenemos en casa de limpiar, es decir, el escaneado a tiempo real, una AGV en este caso, o podría ser un dron, como a tiempo real en un lugar, esto es un taller, una fábrica que no conozcamos, pues metes allá la máquina y escanea de manera dinámica a tiempo real y se geolocaliza, de manera que una vez ha escaneado y se ha posicionado y por temas de odometría, como pongo aquí, odometría,
podía tener esa navegación natural, ¿vale? El SLAM es una de las tecnologías que también sabemos que es fundamental para encontrar esas máquinas que naveguen de manera natural sin una ruta prefijada. Muy bien. Bueno, vamos ya a centrarlo porque quizás alguno de vosotros, si sois muy de mantenimiento, y esta charla va de mantenimiento, pues decir, bueno, pues a ver Toni Laserna cuando me habla de mantenimiento, ¿no? Bueno, yo lo he dicho, como no soy de mantenimiento, yo como mínimo, yo espero que esta charla, y ahora lo vais a ver, es muy original en el sentido que es una visión completamente original mía de cómo va a impactar el mantenimiento en todo esto. Que uno ya lo puede intuir con el arsenal de máquinas y tecnologías que os he enseñado ahora, y lo dicho, cada una de ellas es un mundo, ¿vale? Pero ya podéis entender por dónde van los tiros. Para ello, permitirme hacerlo con qué es lo que pasó, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando y va a pasar, ¿no? Y me voy a apoyar en qué pasó en la primera revolución industrial y luego qué pasó de la primera a la segunda. Bueno, la primera revolución industrial está claro. Antes de que hubiera máquinas, la máquina del vapor, pues la tracción era de animales que hacían mover las cosas y también humana. Aquí hay una ilustración de una fila de hombres sujetos a una barra que hacían mover con los pies una rueda motriz, ¿vale? Evidentemente, las primeras máquinas, gracias a las tecnologías del vapor, a la máquina del vapor, pues, pero es verdad que antes todo era artesanal y ahí es donde se creó el concepto de fábrica, ¿no? Un lugar donde, pues lo dicho, porque esos talleres artesanales normalmente era en casa de uno, ¿vale? Se creó toda la ciencia de la división del trabajo, los que sabéis de organización industrial, pues Adam Smith, Taylor, luego, es decir, toda la ciencia y la división del trabajo, cómo descomponer el trabajo en microtareas, la estandarización, es decir, la base de toda nuestra ciencia de la organización del trabajo, incluso del Lean, viene de aquí, ¿no? ¿Vale? Y las fábricas que antes de la era de vapor, pues lo dicho, estaban al lado del río, etcétera, etcétera, y lo que vino a hacer, y ahora lo veremos con la primera revolución industrial, pues está claro, fábricas donde había una máquina con un eje enorme, que era el que transmitía toda esa cinemática, un eje central, ¿vale? Y a través de unas correas, etcétera, transmitía al resto de máquinas, ¿no? ¿Vale? Ese eje pues continuamente tenía que estar lubricado, generaba muchos incendios, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿vale? Aquí veis ejemplos, ¿no? Hay muchas imágenes en internet, aquí lo podéis ver, ¿no? A ver, que ponga el puntero otra vez. El puntero láser, ¿veis? Aquí veis los ejes y cómo se van transmitiendo, ¿no? El mundo textil fue el principal que se benefició, digámoslo así, del invento de la máquina del vapor, ¿no? ¿Vale? Aquí podéis ver también los ejes, ¿sí? ¿Vale? Bueno, hay muchos artículos al respecto. En la primera revolución industrial ya hay lo que se conoció con el movimiento ludita, que eran unas personas que lo que decían es que la mecanización, la automatización con este tipo de máquinas, pues iba a eliminar un sinfín de puestos de trabajo, a precarizar el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, era un movimiento que se dedicaba a golpe de martillos a destruir las máquinas, ¿no? Primera reflexión, ¿no creéis ahora mismo, en esta primera década que estamos de cuarta revolución industrial, que estamos con los mismos miedos que los luditas? Es decir, luego lo hablaremos en la ronda de preguntas, pero yo cuando busco artículos de los luditas, es que me recuerda exactamente porque somos las mismas personas, con las mismas virtudes, los mismos miedos, ¿no? 2 siglos después, pues a día de hoy, los robots, la inteligencia artificial, todo nos da miedo y por suerte no nos dedicamos a martillazos, a romper esas máquinas, esos drones y AGVs, pero es verdad que tenemos esos mismos miedos, ¿no? Y yo ahora lo veremos, ¿no? Pero no hay que tenerlos. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué pasó de la primera a la segunda revolución industrial? Ya lo sabemos. Está claro que se descubrió la electricidad. Fue un evento mundial, un evento que cambió el mundo, no solo la industria de las fábricas, cambió absolutamente todo. Se descubrió una energía que no la conocíamos
y evidentemente en las fábricas y la industria el impacto fue enorme, ¿vale? El famoso Edison, pero es evidente que la organización del trabajo y la mecanización en ese vector de la primera se afianzó, se consolidó, fue a más, ¿vale? Y evidentemente vino una disrupción completa en las fábricas, lo vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿por qué vino esa disrupción? Lo hemos visto al principio, porque al final se trata de inventos, ¿no? De artilugios. Os he hablado de drones, de AGVs, pero en esa época, pues la bombilla eléctrica para iluminar. Y en este caso, Henry Ford y la producción seriada fue gracias a la electricidad y poder, y el invento, el primer invento de los primeros fue el motor eléctrico embarcado en la cinta transportadora. Estos dos inventos fueron clave para poder desarrollar esos famosos conveyors. A ver, perdona. Sí. Sí. Los famosos conveyors que se pudieron llevar a cabo para, lo dicho, para la producción seriada y poder fabricar el modelo T de Ford a un ritmo y a unos costes para tener unos precios asequibles para esa clase media americana que iba más, ¿vale? Pero fijaos, aquí lo vemos, ¿no? Las fábricas todas concebidas desde la primera revolución industrial del vapor, ¿sí? Con ese eje central, a otro tipo de fábricas absolutamente diferentes, ¿no? Lo dicho, una radical reestructuración de esas fábricas a esto, ¿no? Aquí creo que hay varios conveyors, mira la imagen, conveyors, es decir, fueron esas cintas, y lo dicho, esas cintas, gracias a poder embarcar motores eléctricos que en el propio mecanismo podían hacer mover esas cintas, ¿no? ¿Vale? Y aquí viene la segunda pregunta, igual que os he dicho de los luditas, ¿no? ¿Quién creéis que ideó y llevó a cabo toda esta reingeniería industrial que duró décadas y décadas? El transformar estas fábricas que eran de la industria del vapor a la industria eléctrica, digámoslo así, o la segunda revolución industrial, la producción seriada. ¿Quién creéis que lo hizo? Es evidente que fueron las personas, todo tipo de profesionales. Aquí comparto con vosotros el CENAE, que es la clasificación aquí en España el CENAE y el CNO, de Clasificación Nacional de Ocupaciones y de Actividades, de la codificación del mundo eléctrico. Es decir, está aquí agrupado, porque no me iba a extender a poner cuántos nuevos oficios y profesiones y estudios, ingenierías, se crearon dentro del mundo de la segunda revolución industrial, la electricidad. Muchísimas. Los luditas estaban a martillazos, cargándose máquinas, cuando realmente lo que pasó de una primera a una segunda revolución es que se crearon un sinfín de puestos de trabajo, de oportunidades, de todo, ¿no? Es decir, una nueva primavera, ¿vale? Entonces, ahora la tercera pregunta sería, ¿quién creéis que llevará a cabo toda esta reingeniería en las fábricas de la cuarta revolución industrial? De la 3 a la 4. ¿Los robots, los AGVs, van a diseñar las nuevas fábricas? ¿Quién las diseñará, las rediseñará, las mantendrá, las mejorará? Luego lo hablaremos en esa ronda de preguntas, pero para mí la respuesta está clara. Las personas, los profesionales. En este apartado acabo con esto, ¿no? Muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Yo lo veo clarísimo. Es decir, la cuarta revolución industrial, y ahora vamos a centrarnos en mantenimiento, nos brinda una enorme posibilidad, retos y oportunidades. Como se dice, las fábricas 4.0, Smart Factories, se van a humanizar. Habrá menos personas, y ahora lo vamos a ver, pero altamente capacitadas, y van a ser lugares con enormes oportunidades para todas aquellas personas con talento, ganas, y lo dicho, y que cambien el chip ludita de ver a la robótica y a la automatización como un agente, un enemigo a batir, ¿no?
Vamos a este último parte de retos y reflexiones a compartir con vosotros. Bueno, la primera de ellas como reto está claro en mantenimiento. No vamos a hablar, y he visto muchos webinars de Juan Antonio y todos los colaboradores, pero está claro que las tecnologías habilitadoras, muchas de ellas, ya se están haciendo cosas muy interesantes, desde toda esa conectividad, beacons, impresión 3D, las smart glasses, es decir, todo un arsenal de tecnologías, ¿vale?, al servicio de mejorar ese mantenimiento. Aquí lo he puesto dentro de plataformas GMAO o CMMS, pues para incorporar mejoras en esa gestión del mantenimiento, ¿no? Sí que es verdad que, a mi juicio, uno de los retos, porque el anterior, digamos que ya estamos ahí, aunque hay proyectos muy interesantes, sí, por ejemplo en impresión 3D, ¿vale? Pero es verdad que yo veo un punto muy importante, que es todo el tema, no solo en mantenimiento, en producción, logística, la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cómo dotar de inteligencia inteligencia artificial a ese mantenimiento, ¿no? Es decir, cómo seguir con el objetivo de reducir ese mantenimiento correctivo no planificado a un preventivo planificado, ¿no? A día de hoy se está hablando ya, hay mucho, y hay ya bastantes ejemplos de mantenimiento predictivo, esos algoritmos de predicción, pero es verdad, con técnicas de TPM para eliminar la frase yo produzco, yo mantengo, ¿sí? Acentuarla, el Total Productive Maintenance, pero sí que es verdad que en la industria 4.0 ya lo que se está hablando es el mantenimiento cognitivo. Es un poco, sigue siendo un poco abstracto, es decir, falta aún concreción, vendrá, pero aquí lo que estamos hablando es que, de alguna manera, y ahí está el Deep Learning, es la cognosis en el ser humano, ya sabemos lo que es contextualizar todo lo que está pasando, es decir, el mantenimiento predictivo, ya lo hemos visto, ¿no? Está claro, monitorizar y adelantarnos en el tiempo para predecir cuándo se podían pasar averías y, por lo tanto, prevenirlas. Sé que va a pasar y hacer un preventivo inteligente, digámoslo así, pues para que no suceda esa avería y, por tanto, no sea un correctivo, ¿vale? El cognitivo no es solo en sí de la máquina, sino conectarla, todos esos sensores, todos esos valores, a todo lo que influye a esa máquina. Por ejemplo, fijaos que tiene que ver mucho con esa hiperconectividad, esa etapa de los 3 estados de transformación de la fábrica. Es decir, me lo invento, si en estampación, si el acero, las propiedades del acero pueden influir en el buen o mal uso, el desgaste de la máquina, de la estampación, de la estampadora, ¿por qué no medir esa materia, esa bobina que entra? ¿Sí? ¿Por qué no medir sus propiedades mecánicas y, en función de ello, hacer un autoajuste de la máquina, ¿no? Bueno, eso ya sería cognitivo. Es decir, el mantenimiento cognitivo no solo está controlando, monitorizando los parámetros en sí de la máquina, temperatura, presiones, sino otros parámetros fuera de la máquina que impactan en la propia máquina. Por ejemplo, materiales, por ejemplo, temperatura ambiental, por ejemplo, consumo eléctrico, la calidad de la electricidad, sí, porque todos sabemos que hay calidad y calidad, es decir, de esos picos, ¿vale? Y pueden impactar en la propia máquina. O otros procesos, es decir, el cognitivo, y de ahí se le llama cognitivo, es otros parámetros fuera de la máquina que sí que impactan y pueden impactar en el mantenimiento, en el ciclo de vida de la máquina, ¿no? O el propio uso de la máquina, ¿no? Un mal uso, y para monitorizar ese mal uso, pues habrá que pinchar, digámoslo así, parámetros que no están en sí en la propia máquina, ¿vale? Ese sería el mantenimiento cognitivo. Y al final es lo que os decía, ¿no? El proponer cada vez más inteligencia artificial a la gestión del mantenimiento. Es hacia dónde vamos, ¿vale? Y ahora voy a compartir con vosotros la última reflexión, que es ya más propio, no de retos tecnológicos, sino de reflexiones del mantenimiento. Y para ello yo participé en un proyecto aquí también en Cataluña, Mundo SEAT, del clúster de industria de automoción de Cataluña, y fue un manual, un libro blanco muy extenso de las empresas de estampación que hacen carrocería de coche,
cómo podrán ir en esa evolución progresiva hasta llegar a ser una fábrica 100% inteligente, ¿no? Para ello utilizamos el símil de los niveles de coche autónomo que van del L0 al L5, ¿vale? Que es estos de aquí, esto es, digamos, casi un estándar, ¿no? Los niveles de coche cada vez más, pues en ese coche futuro que irá solo, ¿vale? Y utilizamos lo mismo para catalogar en qué nivel, cuando un estampador lea el manual, podría, evidentemente, respondiendo a una serie de preguntas, etcétera, etcétera, y clasificarse a qué nivel está dentro de la fábrica a nivel de digitalización o de fábrica inteligente, ¿vale? Uno de ellos, vale, bueno, aquí hay un vídeo, pero me lo voy a saltar, lo encontraréis en internet, ¿vale? Que habla de todo ello. Me lo voy a pasar, ¿eh? Porque si no, mirad. Y esta es la tabla. Uno de los capítulos muy importante, porque ya hemos visto que la robótica y este tipo de máquinas, inteligencia artificial, serán fundamentales en las fábricas, pero las personas también, lo que hemos dicho, humanizar, ¿no? Bueno, uno de ellos fue un estudio de qué iba a pasar. Para eso hicimos, en base 10, cogimos una media, una fábrica actual de estampación, 3.0, digámoslo así, y el porcentaje o número de personas que tienen por este tipo de clasificación, ¿vale? Desde preparadores, operarios logísticos, que son los carretilleros, jefes de equipo, matriceros, un gremio muy importante a día de hoy, y en las empresas de estampación que participaron, pues hicimos esta media, ¿vale? Es decir, que podemos decir que el 16% de la plantilla de una fábrica convencional de estampación es el gremio de los matriceros, que es un colectivo muy importante, pues son los que diseñan y mantienen las matrices, que al final es la figura de la carrocería, ¿no? Y así la evolución en estos L0 a L5. Fijaos, vamos directamente al L5, ¿no? La proyección en un futuro, cuando estas fábricas sean altamente automatizadas, del personal, a mí ya me da igual si es 0 personas o 1, es decir, quedemos con la cifra grande, fijaos. Es evidente que en esta fábrica las personas y sus profesiones que queden serán que aporten valor, es decir, los carretilleros lo vemos el ejemplo, habrá AGVs, por lo tanto no habrá operarios logísticos. Posiblemente no habrá jefes de equipo. Las máquinas comunicarán lo que tengan que comunicar. Matriceros seguirán habiendo, pero en menor cantidad, ¿vale? Preparadores de máquina igual, no habrán, ¿vale? Fijaos aquí, y es el resumen que hago. Mirad, en L5 es una media, bajará en cuanto a todo ese gremio, todos esos colectivos, un 75%, es decir, que quedarán 25 personas, un 25%, es verdad, es verdad. Las técnicos convencionales, digamos, de mantenimiento, ¿sí? Bajarán un 50%, es verdad, de 8 personas a 4, ¿vale? Pero si ahora consideramos los que están aquí, expertos de automatización, digitalización y unas posiciones, nuevas posiciones técnicas de materiales y mantenimiento, dos. Fijaos que todas estas posiciones, de estos 25, más de la mitad de la plantilla serán profesionales que realicen una actividad y un puesto íntimamente relacionado con el mantenimiento de estas fábricas, con el mantenimiento de este tipo de maquinaria altamente sofisticada. ¿Sí? Es decir, que claro que se va a destruir mucho empleo de poco valor añadido, al menos en automoción, que ya lo que os he comentado, ¿no? Es el sector que la tercera revolución industrial, más robots y más modernización automática ha introducido, ¿no? Claro que se van a destruir muchísimos puestos de trabajo, pero se crearán de otros de alto valor añadido, ¿vale? Y aquí acabo con las preguntas que yo me hago y quiero compartir con vosotros y espero que luego compartamos otras preguntas, ¿no? Primera cuestión, ¿se trata más de atraer talento joven o capacitar al personal senior de mantenimiento en la fábrica y retenerlo? Claro, porque ahora se habla mucho de la gente joven, que son ya nativos digitales, con smartphone, etcétera, etcétera. Ya, pero esto habrá que buscar, es obvio, habrá que buscar una combinación entre experiencia y talento digital, ¿no? Porque la gente joven podrá ser capaz de
aprender más rápidamente cómo gestionar o mantener una AGV de última generación, pero bueno, hay que tener mucha experiencia en lo que es una fábrica, ¿no? Por lo tanto, yo tengo mi respuesta, ¿no? ¿Cómo convivirán diferentes generaciones? Es decir, los millennials, los Z, ¿sí? Es decir, son diferentes generaciones que a día de hoy existen en la sociedad y que esto no es tan fácil como poder combinarlo. De alguna manera, ¿cómo convivirán padres e hijos en ese mantenimiento, ¿sí? En esos departamentos? Del señor con muchísima experiencia y un chaval más joven, pero con un conocimiento y una habilidad en las nuevas tecnologías. Esto también el gremio de recursos humanos, pues son retos para ellos, ¿no? ¿Cómo? Porque no será tan trivial, digámoslo así, ¿no? ¿Qué roles y habilidades van a requerir los profesionales de mantenimiento? Las famosas soft skills, es decir, ya lo vemos, ¿no? Es decir, estas fábricas altamente automatizadas e inteligentes, es evidente que los profesionales del mantenimiento van a tener que desarrollar una serie de habilidades que a día de hoy no tienen, ¿no? ¿Cómo se formarán y capacitarán de manera permanente nuevas tecnologías en continua evolución? Esto no es tan fácil. El otro día un colega me lo decía, ¿no? Puede ser que acabo de aprender de cómo funciona un dron y cuando aprenda de cómo funciona un dron resulta que ya no tienen una utilidad en la fábrica y van a ser otro tipo de máquinas, ¿no? O sea, el tema de la formación, y no es objeto de debate aquí, pero es verdad que la formación online, etcétera, etcétera, van a ser tecnologías necesarias en estas fábricas inteligentes para el personal de mantenimiento que continuamente tienen que estar al corriente de nuevas tecnologías y conocimiento aplicado, ¿sí? Es obvio. ¿Qué nuevas técnicas y tecnologías formarán parte del mantenimiento 4.0? Yo he apuntado algunas de ellas, ¿no? Que yo creo, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial, el cognitivo, está claro que lo que hablamos del mantenimiento remoto, predictivo, bueno, está claro, ¿no? Pero es otra de las grandes preguntas, ¿no? Y por último, el área de mantenimiento va a pasar a ser más importante en la industria, va a pasar a tener más protagonismo, ¿no? En las fábricas. Incluso ese 56% de personal que quedará y será de mantenimiento, relacionado íntimamente a mantenimiento, es posible que tengan que ser los que lideren la transformación digital en la fábrica. A día de hoy sigue estando muy en la mano de operaciones, incluso de IT, ¿no? Depende de la empresa, si IT está muy metido en el Gemba, digámoslo así, o de calidad. Y yo tengo la impresión que hacia donde vamos a este tipo de fábricas, los señores y señoras de mantenimiento van a tener que dar un paso adelante y realmente ser, no sé si líderes, únicos líderes, pero dar un paso adelante para poder, lo dicho, dirigir esa transformación gradual de las fábricas donde están hacia esa evolución hacia fábrica 4.0, ¿no? Poco más. Ahora yo os invito a reflexiones, a compartir reflexiones, contestar alguna de estas preguntas o ponerlas en común y, por supuesto, otras preguntas que podamos compartir e incluso intentar contestar, ¿vale? Ok, gracias. Gracias, ¿Sí? Tony. Ha sido muy, muy interesante, la verdad, y nos ha dejado ahí reflexiones para meditar, para pensar sobre ellas, ¿no? Estoy de acuerdo Yo, contigo. perdona, era mi idea, ¿eh? Mi idea era provocar lo justo, porque los que sabéis de mantenimiento sois vosotros. Yo lo he dicho desde mi óptica más general, más de tecnologías y organización. Digamos que soy un profesional atípico porque no lo digo aquí, lo digo en todos los sitios. Vamos a empoderar a las personas en estas fábricas y van a ser personas muy relacionadas con poder mantener y mejorar este tipo de máquinas Claro. muy sofisticadas. Bueno, ahora hablaremos de algunas preguntas que han surgido y quizás de alguna más que surja, ¿no? Sí. Es cierto, si el ser humano de por sí es bastante reacio al cambio
de manera, estoy generalizando, pero es así. Sí. En las áreas de mantenimiento nos encontramos personas, no son áreas nada homogéneas, ¿no? Nos encontramos perfiles, gente joven, muy formada, muy abierta al cambio. Luego, gente todo lo contrario, ¿no? Gente nada proclive al cambio, además, como muy propietaria de su información, ¿no? Con miedo a compartir, porque tienen esa sensación, si comparto mi conocimiento, pues a lo mejor voy a perder, dejar de ser necesario y perder. Con lo cual, toda esta integración de la industria 4.0, lo que tú nos has hablado, pues puede tener cierto grado de complejidad en según qué tipo de industrias y sobre todo en este área de mantenimiento. A ver, ¿hay alguna pregunta, por ejemplo, en un ambiente académico? ¿Cuánto desplaza la formación enfocada en la industria 4.0 a la formación de fundamentos? Vale. Antes lo que has apuntado, Juan Antonio, porque fíjate que yo lo he puesto lo de convivir generaciones. Sí. Tenemos los X y antes de los X, ¿sí? La generación, ¿cómo se llamaba? Ya se me ha olvidado el nombre. Bueno, la X soy yo, por ejemplo, de la última fase, es decir, inmigrantes digitales, ¿no? Los millennials, los Z y los alfa y los previos, que es los baby boom, que es como se les conoce, ¿vale? Eso es pura experiencia. Por lo tanto, yo creo que tendremos que ir a fábricas donde, contestando también lo que has dicho, esas personas que tienen miedo a soltar el conocimiento. El conocimiento aplicado a la experiencia, no tengas miedo a depositarla porque seguirás poniendo en valor tu importancia. La gente joven, evidentemente, yo hice ingeniería electrónica, pero hace 20 años. Evidentemente ahora un chaval es que coge cualquier smartphone, cualquier cosa y al minuto, que no haya visto él ni yo, y yo no lo entiendo y él sí. Pero no hay que tener miedo. Al revés, se va a convivir entre experiencia con talento digital. Por lo tanto, si yo fuera alguien de mantenimiento con alta experiencia, no tendría miedo, todo lo contrario. La unión entre talento digital bien aplicado, que es la experiencia, es donde estará la excelencia. Si solo tienes gente joven con talento digital y a nivel académico, digámoslo así, tampoco va a funcionar. Por lo tanto, yo, si fuera alguien con mucha experiencia, al revés, se me va a valorar mucho más porque la experiencia será fundamental. ¿Vale? Respecto a lo del conocimiento, has comentado la pregunta sobre el tema. La pregunta está un poco en el sentido de, yo ya hay muchas personas que me han planteado esta inquietud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria 4.0, cómo va a afectar a los planes de estudio, ¿no? A las carreras tradicionales, cómo va a afectar o cómo está afectando, ¿no? Hay mucha gente, incluso hay gente que te pregunta, oye, ¿qué me recomiendas que yo estudie? ¿O qué recomiendas que yo recomiende a mi hijo que estudie? ¿No? Ese tipo de cosas. A ver, yo que también lo he puesto ahí en pregunta, porque está claro que el tema de formación, estamos en una verdadera revolución, no solo en mantenimiento, en todos los aspectos, ¿no? Formación reglada, etcétera, etcétera. Pero sí que está claro que vamos a una formación continua en las fábricas y en el mantenimiento, que antes no era tan necesario. Yo me acuerdo cuando hice ingeniería, acabé la carrera y dice, bueno, pues ya a trabajar, ¿no? Un médico, quien conozca a esta gente, en 5 años que no ha recibido una formación continua, simposios de todo tipo, se queda obsoleto. Sí. Entonces vamos a un escenario donde la formación continua, es decir, a partir de una formación reglada de esos fundamentales, porque sin ella es muy difícil poner en la pizza capas de alimentos, la base es fundamental. Vamos a una formación continua ininterrumpida. Es decir, aquello que yo hice la carrera y ya está, no. Yo hice mis estudios y continuamente, toda mi vida profesional, voy a seguir formándome en conocimiento aplicado. Es decir, en el Gemba. No en los fundamentos que lo tengo, sino en experiencia. Y ahí es donde la formación online de profesionales para profesionales, donde yo lo veo fundamental. Es decir, yo participo como profesor asociado en másters y veo asignaturas de colegas que están dando lo mismo que en el grado o en ingeniería. Y veo a un chaval o chavala y dice, sí, me están diciendo lo mismo que me explicaron en la carrera.
Eso no tiene sentido. Entonces, para mí, vamos a ese escenario. Y si encima le añadimos todos estos nuevos artefactos y más que van a salir, es evidente que ese profesional necesita de una revolución en esa formación, en la formación continua, que le sostenga todo este conocimiento que tendré que tener, pero lo dicho, conocimiento aplicado. Okay. No sé si he contestado, pero por ahí van los tiros. Ok, sí. Vamos a ir porque se están generando muchas preguntas para no alargar Ya. también el tema. Giogi pregunta, conforme a tu experiencia de cambio de las empresas, ¿en qué momento del proyecto están siendo involucrados los mantenedores para adoptar las competencias y recursos necesarios? A día de hoy mi experiencia es tarde. Yeah. Desgraciadamente tarde. Esto es como ingeniería simultánea. Deberían participar en el minuto cero. Porque todos los que os dedicáis a mantenimiento sabéis que os colocan una instalación altamente sofisticada y nadie ha pensado, o pensado un poquito, del coste o la dificultad que va a tener eso. Entonces, imaginaos en un pool de AGVs que se coloquen, me lo invento, y vayan navegación por QRs enganchados en el suelo o electroimanes, ¿no? O bicos, ¿no? Con la batería, que esto dura un par de años, ya, pero ¿alguien ha preguntado a mantenimiento lo que supone esto? Entonces, yo creo que también las empresas están aprendiendo en automoción, están teniendo ya casos de éxito, pero que no han considerado en esas mesas de participación en el proyecto a los de mantenimiento y se han dado cuenta que hay que incorporarlos. Es más, lo que yo decía, creo que mantenimiento va a ir cada vez más teniendo una voz más importante en todo esto de la industria 4.0. Yo creo que mantenimiento va a tener que acabar siendo lo que muchas veces es, aunque no se le reconozca, una unidad de negocio, ¿no? El departamento de mantenimiento se ve como un centro de coste, ¿no? Como un departamento que genera coste, un coste necesario, del que todo el mundo se acuerda cuando las cosas van mal, pero en el que no se invierte. Y va a tener que cambiar esta concepción, va a tener que ser un área clave dentro de la organización hasta el punto de que cuanto más se invierta en mantenimiento, mejor resultado va a tener la empresa. Pero eso sería ya otra discusión. Vamos con la siguiente. Orlando dice, para desarrollar toda esta tecnología, es una pregunta también muy interesante, ¿aumentará el consumo de energía para desarrollarla? En el sentido de que, claro, quizás vamos a tener cada vez más cachivaches, más aparatos electrónicos, ¿no? Que van a estar haciendo cosas. Sí, pero no soy especialista, pero todo el mundo de la electrificación, los AGVs y también en las ciudades, y la eficiencia energética también está avanzando y mucho, ¿no? Es decir, por ejemplo, en AGVs, donde puntos de carga por inducción, ¿sí? Donde en esas pausas, en esas paradas, a la espera de decisión, pues se cargan, ¿no? Es decir, está habiendo también muchas tecnologías para hacer, verdad, eléctricas, para hacer sostenible todos estos cachivaches que has dicho a los que vamos. Yo creo que eso se está resolviendo. Es verdad que se ha de seguir desarrollando todas estas tecnologías, si no, no será posible, pero creo que no, que está alineado también las tecnologías de todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética o generación, todo el tema de los frenos que generan en el frenado, electricidad, es decir, hay cosas muy interesantes. Raúl Beteta, ¿cómo liderar la gestión del cambio en el contexto de Latinoamérica, donde la industria no tiene una gran madurez técnica? Raúl nos está escribiendo, si no me equivoco, de Perú, un país en el que he estado unas cuantas veces, en varios países de Latinoamérica. Es cierto que se puede tener esa percepción de que no hay una gran madurez técnica en Latinoamérica. Igual que muchas veces cuando nosotros vamos de aquí para allá, tenemos esa misma percepción sobre la capacitación profesional de los técnicos que hay allá. Y cuando llegas allá te das cuenta de que a veces son tópicos, sí. Tópicos que la realidad te demuestra que no son ciertos, ¿no? Yo me he encontrado en Latinoamérica una mentalidad muy abierta hacia nueva tecnología, muy abierta hacia la formación. Incluso muchas veces esta mentalidad mucho más abierta de la que tenemos aquí en España, donde nos encontramos con profesionales, Tony, que dicen, yo
¿para qué me tengo que formar? Si ya tengo mi puesto de trabajo, ya tengo mi salario garantizado, a mí no me Zona de pueden confort. despedir. Claro, zona de confort, no me pueden despedir, yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿por qué tengo? No, y esta forma de pensar, pues yo no me la he encontrado en Latinoamérica. A ver, no quiero generalizar o no quiero decir que siempre sea lo mismo. A veces sí que hay gente que piensa así, pero allí, al contrario, me he encontrado gente muy abierta. Y a nivel de madurez técnica, yo me he encontrado empresas realmente con un avance técnico importante, no solo en Perú, sino también en México, que conozco mucho, hemos estado mucho, en Chile, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces se tiene esta percepción que, comparado, y obviamente comparado con Alemania y con Sí. las empresas donde nació la industria 4.0, pues puede haber cierto retraso en esta madurez técnica. ¿Qué opinas tú, Tony? Mira, yo como experiencia personal sí que he estado en México, mundo Volkswagen, pero sí que tengo muchos amigos que han ido y están por Sudamérica y lo que comentas tú. La impresión es, vas con una idea preconcebida y no es así. Yo lo que sí que diría es, bueno, todos estos profesionales y estas industrias de allá tienen una enorme oportunidad para elevar ese ranking, ¿sabes? Es decir, oye, esto va de productividad, de excelencia. Las tecnologías se están democratizando, es decir, están al alcance y van a estar en la industria 4.0. Yo no diría el low cost, pero es verdad que va a ser más fácil poder incorporar un cobot en tu fábrica que no un robot industrial por las dificultades que tenía ese tipo de tecnologías, empezando por el dinero. Por lo tanto, yo les diría a todos ellos, bueno, pues si tenéis una mentalidad y un enfoque, que tenéis muy buenos ingredientes como para aprovechar esta cuarta revolución industrial y, ¿por qué no? Ser un país que, oye, Alemania hace 1000 años no era el país por excelencia de la industria, es decir, esto se ha de trabajar. Entonces, lo digo a las empresas y profesionales de allí y de aquí, es decir, bueno, aprovecha, si eres bueno y tienes ganas, aprovecha, porque esto va de productividad y competitividad. Bueno, gracias a tener las nuevas tecnologías, aprovéchalas para subir en el ranking. ¿Por qué no? Sí, lo que sí que es cierto, y esto está en la... Sí, Perdona. lo que sí que es cierto y está enlazado con la siguiente pregunta de Claude Burgos, no sé si lo pronuncia con tono francés o como suena en castellano, en español, que dice que cómo va a cambiar pues las técnicas de predictivo, vibraciones, termografía, análisis de aceite, además de RCA, análisis de causa raíz, y los mantenimientos basados en condiciones, cómo va a cambiar con toda esta nueva tecnología de la industria 4.0. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Muchas veces con la industria 4.0 hay como una, o puede llegar a haber, no sé si es tu percepción, Tony, una cierta obsesión. Hay empresas que dicen, yo quiero la industria 4.0 en mi empresa, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Pongo sensores? ¿Compro una impresora 3D? Claro, y desde el punto de vista del mantenimiento, que es lo que yo más conozco, pues por ejemplo veo algo tan básico como su almacén de lubricantes, cómo los tiene y cómo están lubricando y digo, es que antes de ir a estos temas de industria 4.0 tienes conceptos básicos que solucionar, ¿no? Entonces, la tecnología de la que tú hablabas muchas veces como que nos embriaga, ¿no? Nos embriaga y nosotros queremos tecnología, tecnología, tecnología. Y hay aspectos más básicos que tenemos que solucionar antes de dar el siguiente paso. A ver, es evidente. Por eso decía yo de los 3 estadios y de la humanización de las fábricas, que serán las personas que las diseñen o rediseñen y las mantengan. Es decir, yo puedo acudir a todo el mundo del IoT para sensorizar una máquina, ¿vale? Pero ¿qué pincho? Ahí es la experiencia y las personas que tienen que decir qué indicador. O sea, las tecnologías van a seguir estando al servicio de la persona. Ahora, si yo soy una persona que no sé de mantenimiento de un tipo de equipo y me pongo a instalar todo tipo de sensores, de cosas que creo que son importantes, pues evidentemente ya sabemos el resultado de ese tipo de proyecto, que hay muchos, por cierto. Proyectos con unas expectativas muy elevadas, que la máquina nos dirá no, y es porque ha fallado la pata de siempre, que es la gente con experiencia, que son los que tienen que
conducir y dirigir toda esta tecnología. Y si tú enfocas los proyectos así es cuando no te da vértigo, ¿sí? Yo puedo conducir un Ferrari, sí, pero primero tendré que saber conducir bien, que no... Entonces, por eso decía yo un poco esos 3 estadios, ¿no? De que antes de empezar a hablar, porque está de moda, de inteligencia autónoma y predictivo y que el sistema me diga de manera misteriosa no sé qué, y sí, el Big Data y estas cosas, que podíamos hablar y mucho, ¿eh? Oye, paso a paso. Vale, primero conectar la realidad, vale, pero ¿el qué conecto? ¿Qué pretendo? ¿Qué indicadores necesito y para qué? Entonces, todo eso son cosas de base, que no tengo que ir a la industria 4.0 para tenerlas claras. Claro, tú decías conducir un Ferrari, nosotros incluso decimos más allá, oye, ¿qué prefieres? ¿Un Ferrari o una furgoneta? ¿No? Digo, pues depende para qué lo vayas a utilizar, ¿no? Si tú lo que vas a hacer es transportar algún tipo de material, pues obviamente por mucho que sea mejor un Ferrari, no utilices un Ferrari, ¿no? Claro. A ver, tenemos una siguiente pregunta. M. López dice, el mantenimiento será, aparte de integral, más orientado a generar posibles escenarios de avería de los equipos y de esta forma preparar mediante inteligencia artificial las posibles soluciones a ese problema generado. Por tanto, mi pregunta es, ¿cómo podríamos prepararnos en términos técnicos para que esas posibles soluciones sean acertadas y al menor coste? No tengo respuesta. Es una pregunta complicada. No tengo respuesta, pero sí que en esa radiografía que ha hecho se lo compro. O sea, no tengo una respuesta absoluta. Lo que sí que tengo claro es que las personas que se dediquen a ello tendrán que ser personas altamente capacitadas, ¿sí? Y formadas en equipos multidisciplinares, con una visión completa, lo que hablábamos de cognosis. O sea, ya ¿me entiendes? O me entendéis. No vamos a un escenario parcelizado de no, yo sé de mecánica, yo sé de... No. Y evidentemente será gente con mucha importancia, porque a día de hoy seguimos teniendo fábricas híbridas. Ponen AGVs, pero si se para una máquina, siempre hay un carretillero que puede hacer la operación. Vayamos a ese escenario de máquinas y no hay personas que puedan suplirlas y que se estropea. ¿Os imagináis el impacto? Entonces, como eso no se va a poder permitir, está claro que tendrá que haber gente altamente preparada, capacitada, digamos, de mantenimiento en esa predicción para que eso no ocurra, ¿no? Claro, por lo tanto, ¿sí? Vamos a un escenario donde va a coger mucho peso. No sé si se le llamará mantenimiento a esas figuras, esos puestos, pero que esa actividad va a ser fundamental, no, lo siguiente. Sí, de hecho, nosotros ya tenemos, en ese escenario del que tú hablabas, Tony, tenemos clientes en México que están trabajando ya con el concepto de lo que se llama la fábrica ciega, ¿no? Y se llama fábrica ciega porque no hay ni una sola persona, está todo a oscuras porque no se necesita luz, porque es exactamente. Pero efectivamente, las máquinas pueden fallar y si esas máquinas fallan, alguien tiene que intervenir. Es más, alguien tiene que prepararlo todo para que esas máquinas no fallen o para poder predecir, pero todo eso... Yo, mira, perdona, Juan Antonio, lo veo el ejemplo del coche, ¿no? Sí, hace muchos años, pues yo tenía un amiguito y todos, oye, que el Delco, escuchaba el motor, esto, y abría el capó y pim, pam. Al coche de ahora o al que vamos, tú imagínate, o te enchufas allí o no sabes nada. Entonces, vamos a ese escenario. Esas personas tendrán que ser, primero, equipos multidisciplinares. Nadie podrá saber de todo, ¿sí? Serán equipos multidisciplinares y muy cohesionados, ¿sí? Con una visión muy completa y, lo dicho, y con una capacitación tremenda de poder echarle mano a una máquina de esas características. También yo, y aprovecho, no lo he puesto en el PowerPoint, pero creo que va a haber una relación más íntima con el fabricante de la máquina. Sí. Al ser muy sofisticadas, no va a ser yo la he fabricado, te la vendo y te doy un soporte de mantenimiento, el que sea, y tú, sino va a haber una relación también muy fluida entre fabricante y mantenimiento. Una relación no fácil de separar, ¿sabes? No, y además volvemos una vez más a lo mismo, ¿no? La tecnología va a facilitar esa relación. Total. Tú hablabas
de una de las muchas tecnologías que aparecen en Industria 4.0 y nosotros tenemos una que se llama, de hecho, se llama Remote Eye y está en la línea de la asistencia remota 4.0 basada en gafas inteligentes, en smart glasses y realidad aumentada, ¿no? De manera que cualquier experto, desde su casa, desde su oficina, utilizando un ordenador portátil, un smartphone, una tablet, podrá dar soporte a un técnico que estará allí donde sea, con sus gafas puestas, estará viendo lo mismo que el técnico está viendo, estará interactuando con él, enviándole imágenes, vídeos, señalizándole para que él lo vea, capturando imágenes, capturando vídeo, ¿no? Claro, el fabricante ya no tendrá que enviar un técnico y tener ese técnico viajando por todo el mundo, a veces a sitios de acceso remoto, porque yo he estado, antes hablábamos de Perú, yo he estado en plantas que están en la selva amazónica, en la zona de Pucallpa, en las que llegar es un auténtico problema, ¿no? Pues imagínate que no tengas que llegar, sino que viajen los datos y sea a través de esa tecnología que tú puedas dar ese soporte, ¿no? Ese es el equipo multidisciplinar que hablaba. Exactamente. Y te añado otra cosa, pero el fabricante no, tendrá que conectarse al uso. Es decir, tiene que acceder al uso, porque está en el uso donde puede también tener pistas de por dónde están teniendo los problemas o los futuros problemas de ese equipo. Por lo tanto, el uso es al que yo le he vendido la máquina, que yo le he dicho cómo la tiene que utilizar. Entonces, la relación fabricante-cliente, sí, digámoslo así, va a ser una relación mucho más ligada, más integrada, por decirlo de alguna manera. Está claro, pero una vez más, la tecnología lo facilita porque en el escenario, vamos a decir, actual todavía, claro, ese experto del fabricante de una marca alemana que tiene un cliente en Bolivia tiene que viajar a Bolivia. Sí. Hay que planificar el viaje, el coste y sí, llegará a Bolivia y estará con ese técnico acompañándole como si fuese un guardaespaldas para ver qué hace, cómo lo hace y solucionar los posibles problemas. Pero ahora eso no será así. Ahora se conectará al momento cuando aparezca el problema, el técnico en Bolivia se pondrá las gafas, el experto en Alemania se conectará, le podrá dar una solución de manera inmediata sin tener que generar todos esos costes, todos esos gastos. Vamos al mundo agile, Lo otro no es agile, punto, ya está, y no, está clarísimo. Okay, aquí hay un comentario de Gyogi Mitsuta que dice, ese es uno de los retos y estoy totalmente de acuerdo con él, de la industria 4.0, ¿no? El proceso de cambio organizacional también debe ser disruptivo para ir alineado con esa velocidad de cambio, ¿no? Y es cierto, nosotros hace unas semanas hicimos un webinario como este desde el punto de vista de la neurociencia y del trabajador 4.0 dentro del área de mantenimiento, ¿no? El cambio, la gestión del cambio va a ser clave. Tú hablabas de los departamentos de recursos humanos, van a ser clave en todo este cambio. Sí. Ya hay bastantes iniciativas en el mundo Agile, Project Management basados en Scrum, ¿sí? O Kanban, MVPs, mínimo producto viable, es decir, el mundo Lean ahí está haciendo muchas cosas. Procedimientos circulares. Y... Claro, hay un tema que le llaman Flow, aquí un instituto que, bueno, al final está claro, hay que empoderar a esas personas que tendrán que ser altamente capacitadas y recursos humanos, que también la palabra ya suena rara, es decir, recursos humanos, es decir, estamos hablando de talento, de atraer talento, de retenerlo, de fomentarlo. Está claro que tiene un reto brutal, porque vuelvo a decir lo mismo. Las fábricas, como en el ejemplo que he puesto de una fábrica de estampación en base 100, que queda en 25, pero serán 25 personas altamente capacitadas, ¿vale? Por lo tanto, vamos a un mundo donde las fábricas se van a humanizar. De alguna manera, el factor humano estará donde somos más humanos. El mundo Kaizen, o sea, a mí me cuesta pensar en que la mejora continua vaya a ser una máquina que me lo diga. La máquina, la inteligencia artificial, te dará pistas, patrones, pero eres tú el que vas a tener esa capacidad creativa gracias a tu experiencia y gracias a esta herramienta con la inteligencia artificial para proponer. Por eso decía en el PowerPoint, ¿no? De quién rediseñó las fábricas. Vamos a ser nosotros. Es materialmente imposible que lo haga una máquina. Claro. Al revés.
Bueno, creo ya no hay ninguna otra pregunta y además nos hemos alargado bastante y supongo que la gente reservó una hora y media para este evento. La grabación del mismo os la haremos llegar por correo electrónico a los que os habéis inscrito. Ahí están los datos de contacto si necesitáis cualquier consulta, cualquier proyecto, queréis iniciar cualquier iniciativa en el ámbito de la digitalización en la industria 4.0, estamos a vuestra disposición, ¿no? En nuestra web de fiabilidad colaborativa iréis viendo nuevas iniciativas para nuevos webinarios y para nuevos cursos. Y nada más por mi parte, agradeceros vuestro tiempo. No sé, Tony, si quieres decir algo más como despedida. Poco más, agradeceros a todos los asistentes y como digo yo, cada vez más activistas. Es decir, esto va de personas como yo y muchos otros, con una actitud positiva, vienen oportunidades enormes y entre todos seremos capaces de llevarlas a cabo. Y agradecerte a ti personalmente y cualquier duda, cualquier cuestión, evidentemente a la disposición estoy. Gracias a ti, Tony, gracias a todos, ¿no? Estáis por aquí saludando. Gracias, Pedro, desde Argentina. Siempre es un placer hablar contigo. Orlando, también desde Perú. Y volveremos a repetir un webinario en esta misma línea. Gracias a todos. Muy bien, adiós a todos. Adiós. Adiós.